políticos que hacían eso con sus hijos, les subían las fotos de sus hijos ¿O a sí? esas redes para lucrarse de eso, o sea, donde pues se abusaban de sus hijos y se lucraban de ese tipo de cosas. Y pues ahorita Pérez se encuentra localizada no sé, en Cartagena, en el barrio tal, y vendo esas fotos, o vendo el video, todas las cosas. Estábamos investigando a una entidad muy famosa aquí en Colombia. Esa entidad, muchos la conocen, que es una entidad que cuida niños, ¿sí? No puedo decir el nombre. Hasta ahí, Estábamos gracias. investigando esa entidad porque presuntamente pues había una red de tráfico de niños a través de la web. Aunque logre es un virus que simplemente rastrea o graba todo lo que tú tecleas, o incluso Ok. no solo pulsaciones de teclado, sino también pulsaciones de mouse, movimientos de mouse, etcétera. Pues para saber el ancho de la pantalla de la víctima, etcétera. Eso digamos que eran Ush. como los virus más avanzados que habían en ese entonces. Hey, ¿qué más gente de Voces del Terror? El día de hoy tengo una entrevista muy interesante. ¿Han escuchado el término hacker? Más aún, ¿han escuchado el término cracker? Hoy vamos a tener la oportunidad de hablar con una persona que estuvo metida de lleno en este mundo, que él mismo se considera un hacker. Él mismo cuenta anécdotas que muchos pensarían que solo vienen de la ciencia ficción y de las películas. Pero bueno, no siendo más, agradezco la compañía de Morse. Ese es su nickname. Y bueno, vamos a ver qué tanto nos puede contar acerca de este mundo cibernético. Morse, ¿cómo estás? Hola, buenas noches a todos. Mi nombre es Mor. ¿Qué tal, Lenon? ¿Cómo va todo? Muy bien, Morse. Quería primero hablar un poco acerca de qué es un hacker. Es como una pregunta que todos hacen y que es una palabra que se utiliza, ¿no? Se utiliza demasiado. Es como, hey, voy a hackear el Facebook de tal persona o me hackearon el WhatsApp o una cuenta bancaria. ¿Qué realmente es ser un hacker? Bueno, muchas personas confunden el término hacker. Digamos que esas personas que dicen hackear un Facebook o algo es más bien un cracker. Después de la comunidad, digamos, de nosotros, de las personas expertas en seguridad, en ciberseguridad, se definieron tres tipos de hackers pues, para poder identificarlos, ¿no? Está el hacker de sombrero blanco, que es el hacker que realiza cosas positivas, o personas que están ahí, digamos, que trabajan en empresas, que son expertos en seguridad, trabajan en empresas haciendo cosas positivas y no cosas, digamos, legales. Está el hacker de sombrero gris, que es un hacker que se dedica, digamos, a explotar vulnerabilidades para reportarlas a la empresa y cobrar una recompensa, digamos, por eso, pero sin necesidad de filtrar información o hacer daño, digamos, pues, a sus objetivos. Y está el hacker de sombrero negro, que es básicamente el que sale en las películas o cosas así, donde hackean un sistema, donde roban información, donde se aprovechan de eso, pues, para dañar a las personas, ¿no? Entonces, básicamente, estos son los tres tipos de hackers. Entonces, un hacker podríamos decirlo que es un experto en temas de seguridad, en desarrollo de software, en redes y básicamente en todo lo que tenga que ver con el área de informática. Esto es un hacker. Ok, perfecto. El término hacker entonces no está tan bien utilizado, o sea, se utiliza muy a la ligera, ¿no? Ahora cualquier Sí, persona que... podríamos decir que el término hacker lo utilizan pues por culpa de las películas y por culpa de muchas series, pues el término hacker ya abarca todo lo malo, ¿no? Pero pues por eso se definieron esos tres tipos de hackers, por así decirlo, pues para poder dar a entender a las personas que no todos los hackers hacen cosas malas o hacen cosas ilegales, ¿vale? Ok, perfecto. Quisiera que empezáramos hablando un poco de su historia en todo este mundo de la seguridad informática, creo que es un término mejor utilizado. ¿Cómo fue su acercamiento inicial? ¿Qué le llamó la atención? ¿Y cómo empezó a desarrollarse en este mundo?
Bueno, pues la afición por el tema informático, más bien, viene desde muy pequeño, digamos desde que tuve mi primera computadora. Eh, yo estaba más o menos en el colegio cuando tuve mi primera computadora y todo empezó por un juego que se llama Mario, que digamos que lo conocen, ¿cierto? Por supuesto. Entonces, digamos que ahí fue cuando yo obtuve, digamos, esa curiosidad de tener más moneditas en el juego. Y quería tener más moneditas, tener vidas infinitas. Entonces yo veía, digamos, que había personas que utilizaban ciertos trucos pues, para poder obtener esas vidas infinitas o más monedas o más puntos en el Mario. Y era como saltar encima del caparazón para obtener muchas más vidas. El típico bug es el que va saltando encima del caparazón continuamente hasta obtener muchas vidas, ¿no? Entonces a mí me empezó a llamar mucho ese tema, pero yo quería hacerlo a otro nivel. Yo me puse, digamos, a analizar el Mario Bros. De ese entonces. Y ahí fue como tal, inicié mi pasión por el desarrollo de software. Entonces ya yo no tenía, digamos, moneditas o vida prácticamente infinitas, sino quería volver grande el personaje, que cubriera todo el mapa, o que simplemente volara por todo el mapa pues, de Mario y así pues empezó ese gusto por la informática. Y Eh, perfecto. Eso fue como su parte de infancia, de niño. Creo que todos conocimos el mundo de los videojuegos, vimos cositas, pero ahí fue cuando usted dijo, hey, yo quiero romper los esquemas de este juego y hacer cosas que nadie hace. y básicamente fue eso. Entonces ya después de eso pues utilizaba lo mismo para el juego de Paintball de Windows, el típico juego que venía ahí. También me ponía vidas, puntajes súper altísimos. Entonces normalmente las personas iban y miraban el puntaje que había en la mayoría de computadores del colegio y pues eran puntajes que eran imposibles. Normalmente 99999, cosas así porque pues, yo me modificaba los puntajes y etcétera. Entonces lo mismo, después empecé con las consolas también a aprovechar digamos ciertos bugs que habían en las consolas de ese entonces. Eh, digamos, también otra cosa que me empezó a llamar la atención eran los típicos trucos que habían en la consola no sé, de la Play 1. El juego de GTA, el primer GTA. Pues ahí todos sabemos que eso tiene unos trucos y unas claves, que es lo normal, sí. Pero El San pues habían, Andreas, ajá. Play 2. Entonces, Sí, sí, sí. sí, el primer San Andreas. Pero no habían los famosos mods que hay hoy en día pues para consola, ¿no? Porque el GTA en ese entonces no estaba para PC todavía, sino más que todo se jugaba en consola. Entonces estaban los famosos mods, entonces la idea era hacer volar el personaje, sí, obviamente sin ningún vehículo, nada, sino no utilizar, digamos, esas típicas claves, trucos, sino aprovechar bugs, buscar bugs que habían dentro del juego. Entonces ahí empezó también el tema o sea, me empezó a gustar mucho el tema o sea, aprovechar los bugs, de explotación de la seguridad de los juegos, etc. Y así, en general, todos los juegos que eran moneditas o que tuvieran, digamos, cualquier dato numérico que se pueda modificar, ya sea la vida, no sé, la vida, el oro de los juegos, etcétera. Entonces ahí empezó a gustarme eso y a modificar, me gustaba modificar eso y pues hacer trampa, básicamente. Pues ese era, o sea, no iba con el hecho de hacer trampa en el juego y volverme el mejor de todos, sino más bien mi logro era poder lograr romper el juego y ahí terminaba para mí el juego. Si yo lograba romper el juego, para mí terminaba ahí. Entonces, así empezó como toda esa historia, digamos, desde muy pequeño. Más o menos fue como la de los 10 11 años. Que me 10, empecé a 11 apasionar ese mundo. años. Mi Y listo, madre. pues. Ujú. Empezó súper joven a como intentar interpretar un videojuego de una manera diferente, porque pues creo que la mayoría de personas, incluyéndome, cuando disfrutamos de un videojuego es como de su historia, su gameplay, todo esto, pero ahí empieza como la mentalidad un tris diferente de, hey, voy a dejar de hacer lo que todos están haciendo, todos los que disfrutan los videojuegos, y voy a divertirme a mi forma. Y eso fue aprovechando bugs y todo esto. Súper Sí. interesante. Bueno, Y entonces ya digamos que después de la historia de los juegos ya viene, digamos, un poco más el tema de los sistemas informáticos. ¿Sí? Ya digamos como tal el sistema operativo Windows.
Y en ese entonces, pues eran muy famosos los gusanos de bromas, donde simplemente te infectaban con el PC con un virus, no sé, de pronto mostrándote haciendo una broma, no sé, creo que los virus más famosos que había era uno de Bob Esponja, donde te infectaban y te salía Bob Esponja por toda la PC. Entonces a mí me Qué empezó a llamar la fastidio. atención de cómo hacían esos virus, ¿no? Y eran demasiado sencillos, simplemente era un archivo, un ejecutable, un bat, donde habían ciertas sentencias, donde decía, pues, básicamente, borre tal carpeta, ejecute tal comando por debajo, ¿cierto? Entonces eran unos virus muy sencillos, entonces pues yo dije, no, pues, esto es demasiado fácil. Y los antivirus de ese entonces, pues, no lo detectaban, entonces yo empecé a investigar un poco más sobre eso, y ya empecé a ver virus mucho más avanzados, como un keylogger. Un keylogger es un virus que simplemente rastrea o graba todo lo que tú tecleas, o Ok, incluso no solo pulsaciones de teclado, sino también pulsaciones de mouse, movimientos de mouse, etcétera. Pues para saber el ancho de la pantalla de la víctima, etcétera. Eso digamos que eran ush, como los virus más avanzados que habían en ese entonces. Digamos que no existía virus super avanzados como los que existen hoy en día, sino eran virus muy sencillos. Entonces me empezó a llamar mucho más la atención eso. Empecé pues, a investigar un poco más sobre ese tema, y ahí fue cuando ya me metí como tal de lleno al mundo de, de la ciberseguridad y el tema de desarrollo de software, creando digamos ya virus donde robaban información digamos en este caso del colegio, ¿sí? Robaban información, me lo enviaban a un servidor, esa información, y yo pues me aprovechaba de esa información de cierta forma, ¿no? Digamos pero que sí. discúlpame. Es decir, otras personas o el mismo Sí. ámbito se metían a buscar data del colegio en el que en ese momento estabas y tú aprovechabas eso como No, para... digamos que en ese entonces yo me acuerdo que en una clase nos mandaron a todos a crear el correo, el típico correo. En ese entonces nos mandaron a crear Ush, el correo con extensión hotmail.com, sí, que hoy en día es Outlook, sí, el sí, sí. primer correo. Entonces yo me acuerdo que a todos los del salón les hackeé, por así decirlo, obtuve la cuenta de cada uno del salón, y me gustaba hacer bromas, simplemente pues, accedía al correo de ellos, y creaba un grupo masivo donde enviaba bromas, porque pues en entonces por Hotmail se enviaban diapositivas de bromas, ya sean cosas de terror o cosas de chistes. Entonces yo enviaba por alternar a todos los correos, entonces yo enviaba bromas, ya sea enviaba muchos spam o muchos correos al tiempo a un correo de un profesor, o, o a cualquier víctima, o sea, pero simplemente eran bromas, no hacía digamos, como tal daño. Decía tú la información de la tarjeta de crédito, no, porque pues entonces éramos niños, ¿no? No manejábamos datos a ese nivel, ¿no? Entonces, Los básicamente primeros eran bromas muy pasos. sencillas. Ok, ok. Bueno, esa fue como la parte del colegio, la parte de pronto un poco más light, más tranquila, más No, digamos que en el que no colegio lleva hubieran como cosas pesadas. consecuencias. ¿Ah, sí? ¿Desde el Sí, sí, colegio? sí. Desde el colegio teníamos bastante cosas pesadas, ya cuando se empezó a expandir mucho más Facebook. Sí, eh, Empecé yo a obtener ya los datos de las personas que se conectaban en Facebook. Entonces había varias redes sociales, estaba MySpace, estaba HiFi, bastantes redes sociales, pero digamos que Facebook estaba expandiendo mucho más, y pues yo tenía acceso a todas esas redes sociales. Había una red social que era calificación de qué tan bonito eres, o o sea, qué tan físicamente atractivo eres o atractivo atractiva. eres. Me suena, Entonces, pero no recuerdo el si no nombre. sé mal, creo que es Hi-Fi, se llamaba esa Ok, red social. Entonces había una muchacha del colegio, pues que era como la más linda, por así decirlo, pero pues era bastante creída. Y pues se solía aprovechar, digamos, a burlarse en general de todas las personas, ¿no? Pues conmigo nunca se metió ni nada, pero pues ahí fue, digamos, en su momento, y como yo tenía acceso a todos los hi-fi o ese calificador, yo simplemente creé un bot que le daba dislike, por así decirlo, al sí. perfil de ella. Le daba dislike, y pues digamos que esa fue como la primera así broma pesada.
digamos, esa Ok. se entró en depresión, que porque nadie la quería, etcétera. Y eso ya fue como haga de cuenta, más o menos Ay, como en sexto o séptimo de colegio. Y ok. ya mucho más adelante, ya fui teniendo, digamos, las redes sociales, incluso de profesores, casi todos los profesores del colegio. Y, y lo más perturbador que, digamos, que yo encontré, pues no era tan perturbador, fue un profesor vinculado con una estudiante ya del grado 11. Pues, digamos que para mí en ese momento era súper perturbador, pero pues después de que me enteré lleno a este mundo, pues eso no es nada, ¿no? A comparación de todo lo que uno llega a ver. Entonces, yo obviamente mandé todos los datos, toda la información de ese profesor, pues Espera, espera. a la ¿Pero qué, rectoría. qué estaba haciendo el profesor? ¿Estaba Pues, extorsionando no- o sí, sí, aprovechándose? sí, estacionaba esa, ajá. Obviamente Ay, tenía jue una madre. relación con esa persona, con esa chica en el colegio, y pues enviaban fotos de sus visitas, pues a través Ay, de esa red social. Se enviaban fotos y llegó un momento donde él decía que si no le enviaba más fotos, entonces iba a publicar las anteriores o que iba a ay, decirle a los jue papás. madre. Entonces seguía aprovechando de eso. Entonces lo que yo hice fue pues denunciar eso frente al colegio. Obviamente eso se fue a términos legales, pero pues nunca supieron que había sido yo que había enviado esa información. Porque yo lo envié desde el mismo correo del profesor. O sea, yo cogí, como tenía acceso al profesor, envié todas esas conversaciones por el correo del Como profesor si pues fuera una confesión. al colegio. Ajá, algo así como fuera una confesión. Ay, jue Entonces madre. ahí entonces se fue a términos legales, la verdad nunca supe en qué terminó eso, o sea, si el profesor les pagó cárcel o algo, no, ni idea. Yo digamos que eso fue como lo más relevante así del colegio. En ese entonces, después ya antes de incluso terminar el colegio, ya estaba metido en varias cosas, ¿no? Eh, ya después más, haga de cuenta más o menos como en décimo, once ya del colegio, eh, se empezó a popularizar mucho el tema ya de las tarjetas de crédito, de débito, y Ok. se creaban grupos grupos por varios foros de internet, donde se duplicaban esas tarjetas o simplemente jugábamos al azar con muchísimos números para lograr crear una tarjeta de crédito. Hay veces que ese programa generaba una tarjeta de crédito que existía en la vida real y que tenía cupos. Entonces, digamos que eso fue así también algo que hice en ese entonces. Ok. Eh, Tú sí, mencionabas algo y es que ya pertenecías como a una especie de grupos. sí, Como, ya digamos como, habían foros especializados, digamos, de personas que se dedicaban a eso, pero pues entonces, en ese entonces, digamos que yo era muy novato y pues uno de niño, pues porque todavía seguía siendo un niño, se deja llevar por muchas vainas, ¿no? Por muchas bobadas, por así decirlo. Entonces, en el mundo hacker a eso se le llama un script key. Un script key es que utiliza programas de terceros, ¿sí? Y se cree hack, por así decirlo. Entonces, digamos que yo en ese entonces era un script key que me aprovechaba de programas de otras personas, pues para explotar, digamos, o utilizarlo para fines no, no éticos. ok, Yo digamos que pues no era muy querido por la comunidad. Me cuenta que un script key es como un niño rata hoy en los videojuegos, o sí, o sí, como un niño, pero en el mundo hacker, por así decirlo, en el mundo de la ok, ciberseguridad. Pero pues yo me creía el, el mejor, sí. Pero pues como tal nunca no había fabricado ni de una herramienta de hacking, ni ha hecho mi primer hackeo así super guapo. No. Simplemente eran cosas, utilizar herramientas de otras personas que si eran expertos en ciberseguridad, pues para aprovecharme de esas herramientas pues aprovechar y obtener datos de forma ilegal. Eh, y bueno, entonces ya yo estaba en esos foros, utilicé una herramienta que generaba tarjetas de crédito al azar. Y pues normalmente me encontraba, digamos, cupos en esa herramienta, digamos que eso fue como los que los, las poquitas veces que llevo a utilizarla así, o que me llega a meter con sistemas financieros, porque los sistemas financieros sí son muy perseguidos pues por la policía, etcétera, ¿cierto? ok, Ya más o menos para ese entonces había un grupo que era eh, digamos que eran hackers, pero peleaban más por lo social, por así decirlo.
Y ahí fue cuando ya me empecé ya a meter como tal a mi primer grupo al que pertenecí, que digamos que iban contra los políticos de ese entonces y hacíamos defacing de páginas web. El defacing es como desfigurar una página, así. Te metías en una página y le modificabas todo el contenido de una página diciendo el grupo tal hemos estado en esta página y hemos modificado esta página porque ustedes no sirven o peleábamos por cosas políticas, ¿no? Digamos que era una Ok, forma de protesta en ese entonces pues tumbábamos bastantes páginas gubernamentales, no solo pues, de aquí, sino de muchísimos países, y a eso se dedicaba ese grupo. Y ahí fue cuando ya dije, ahí ya empecé a fabricar mis propias herramientas, aprendí mucho más de desarrollo, aprendí de bases de datos, aprendí de redes, aprendí de Linux y ya dejé eso en ScriptKit y empecé como ya a enfocarme más en cuidar mi seguridad, ¿no? En cuidar mi identidad en Internet, porque eso era muy importante, o es muy importante aún. ok, Entonces hay digamos que algo yo tenía una que... huella, por así decirlo, cada persona tiene su huella digital pues, en Internet. Y en ese Sí, entonces yo pues tenía como decir varias huellas o varias identidades pues a través de internet. La vida real era pues normal, nadie sabía lo que yo hacía, pero normalmente en internet pues me conocían por muchos nicknames, aún no me llamaba Morse, tenía diferentes nombres en ese entonces no me lograban identificar de forma muy fácil. ok, Eso fue como bueno, digamos que lo que viví como en mi niñez, como hasta la época del colegio. ok, perfecto. Esa fue como, de alguna u otra forma, su primer acercamiento a todo el mundo de seguridad informática, que creo que en ese primer acercamiento hizo más que la mayoría de personas en toda su vida, porque a uno a duras penas le dicen como, hey, bueno, hay que cuidarse de los virus, la deep web es mala, no se meta allá, ya hay cosas peligrosas, hay gente que le puede joder el computador y ya, pare de contar. Ya ahora de alguna u otra forma pues uno tiene, bueno, métale verificación en 2 pasos a sus cuentas, esté atento, pero uno tiene conceptos muy básicos. Entonces ya con 15 años ya sabía crear programas informáticos para cambiar información, obtener información. Y bueno, me estaba contando que se metieron con páginas gubernamentales, como campañas sociales de alguna otra forma. ¿En algún momento capturaron a personas de este grupo o algún problema o ahí nunca pasó nada? No, digamos como tal nunca pasó nada, pues porque eh, pues no era algo así que representara mayor peligro, por así decirlo, pues al gobierno, ¿no? El gobierno, digamos, como en ese entonces no estaba preocupado por su seguridad porque los datos, o la gran mayoría de datos que tenían, seguían siendo físicos, aún no digitalizaban los datos, entonces Ok, digamos que el gobierno no se preocupaba, digamos, hablando a nivel de Latinoamérica, ¿no? Aún no estaban ok, digitalizados los datos seguían teniendo físicamente pues en lugares. ok, Entonces digamos que por esa razón no se metieron casi con nosotros. Y ya que digamos como tal, en ese entonces tampoco la gente conocía el término de la web. Normalmente estos foros se encontraban allí. Por así decirlo, la web no es lo que hoy conocemos hoy en día, que simplemente es descargar un navegador en Tor y navegar en dominios.org. No, la web eran foros que estaban muy indexados, que no estaban indexados, perdón, que no estaban indexados por ningún navegador, que podían terminar en .com o cualquier tipo de dominio, pero que no estaban indexados por el navegador de Google o por cualquier otro navegador, y simplemente eran foros no sé, de pronto, por ejemplo, yo me navegaba en un foro que supuestamente era de comida, donde sí, solo eran personas expertas en comida, pero como tal, dentro del foro, pues nos mandábamos mensajes, por ahí eran nuestros chats principales, y por ahí compartíamos las herramientas, ya sea a través de diferentes recetas. Entonces, compartíamos la receta, no sé, digamos, aquí te comparto la receta del pastel de vainilla, pero el pastel de vainilla, pues era una referencia que utilizábamos antes para un troyano, ¿sí? O cualquier tipo de virus, o simplemente mi compartir la madre. receta del arroz para compartir el arroz era información, ¿no?
Ok, Entonces digamos que teníamos ciertas claves, entonces digamos como que eran, entonces manejaban los foros así, esa era la deep web. ok. Eh, Una sí, pregunta, hace 3 años entonces, sí. una pregunta. Bueno, cuando en mi caso conocí el término Deep Web, eso fue cuando tenía alrededor de unos 10 11 años. Lo que usted mencionaba, le decían a uno como, hey, descargue un navegador que se llama, bueno, un programa que se llama Tor. Eso lo que hace es cambiar su IP constantemente para que no pueda ser rastreado y le permite acceder a la Hidden Wiki, que era como la Wikipedia oculta donde estaban estos enlaces .onion. Y algo que se hablaba mucho en esos momentos, así como ahora se popularizó el término iceberg, en ese momento eran los niveles de la Deep Web. Entonces le decían como en el nivel uno se encuentra libros que no encuentran en todo lado. En el nivel 2 ya empieza con cosas de armamento, todo esto. Nivel 3 todo el tema de sustancias psicoactivas. Nivel 4 ya de pronto tráfico, no, vainas así y que iba avanzando. ¿Esto sí se movía como por niveles o era solo como una clasificación que hacía la gente random? ¿Usted cómo lo veía? La deep web se popularizó más o menos en 2013-2014, entonces lo mismo la Hidden Wiki o todo el tema de los dominios espontáneos se popularizaron más o menos en el 2013-2014, digamos cuando nosotros estábamos más o menos, o bueno, cuando yo estaba saliendo del colegio más o menos. No, de hecho yo Eh, igual, ajá, sí, para esa pues, o época. sea, se volvió popular en ese entonces, pero digamos, los niveles como tal no existen en la web, no es que yo sea un nivel uno nivel 2 nivel 3. Lo que pasa es que lo que hace el navegador Tor es indexar dominios que no puede indexar normalmente otro navegador, que como lo ¿Qué hace es Google, lo hace indexar? Mozilla. Ajá. ¿Qué es Indexar es indexar? como organizar, digamos, cierta información para poderla mostrar al usuario. Entonces yo Ok, cojo, digamos, tengo una biblioteca y organizo los libros de ciencia ficción por luego los de ciencia, luego los de, no sé, los de política, etcétera. Te das cuenta que eso hace un navegador. Pero hay unos, pero esos libros tienen que cumplir con ciertas reglas, tienen que cumplir con un dominio. El dominio termina en .com, .es, .sí, pero resulta que en esa biblioteca hay unos libros que no tienen portada, por así decirlo. ok, Entonces esos dominios se llaman .onion, ¿sí? O cebolla en español. Entonces, esos libros no tienen portada, entonces no sabemos cómo clasificarlos, si pertenecen a la ciencia, si pertenecen a la política, entonces simplemente, como no logra clasificarlos, entonces el navegador, que sería la biblioteca, no puede meterse en ningún lado. Pero resulta que alguien inventó, o alguien que tenía mu- mucho tiempo libre, cogió y dijo, bueno, yo voy a indexar estas páginas que no tienen portada, o estos libros que no tienen portada, voy a mirar qué contenido hay ahí en esos libros y los voy a clasificar. Entonces, normalmente esos libros que no tienen portada son cosas, la gran mayoría de legales. Estos libros que ok, no tienen portada, entonces está el gore, está pues, pues lo que conocemos hoy en día, pues la pornografía infantil, venta de drogas, etcétera, así digamos en esos libros. Entonces, hay una persona que dijo, bueno, yo voy a organizar todo esto, voy a crear un navegador para poder organizar todo esto y lo voy a meter en una wiki pues, para que las personas tengan acceso. Pero no todo está en esa wiki, de hecho lo que está en esa wiki es la source web, o lo por encimita del iceberg, como usted dijo, lo que está en esa hidden wiki. Entonces, digamos, normalmente la hidden wiki lo mandaba a uno a foros sencillos, hasta, ujú, hasta ver en la hidden wiki incluso había tiendas de drogas y todo. Pero normalmente la tienda de drogas no es la verdadera tienda de droga. Ya las tiendas de drogas se compartían a través de chats en muy poquitas personas, y así se pasa la información. Digamos que la información era mucho más voz a voz, pero cibernética. Entonces no era como que yo tenga una red social como Facebook, que es súper famosa en la red normal, sino yo le comparto, mire, esa red social es dedicada para, no sé, para compartir contenido de pedófilo, etcétera, ¿sí? Entonces se compartían entre ellos nada más. Entonces digamos que era muy, muy secreto. Y ahí fue cuando surgieron los niveles.
entre más secreto sea el link, ¿sí? Entonces ahí fue cuando empezaron a colocar los niveles. Entonces digamos que el nivel uno es toda la subweb, donde están las tiendas de drogas, los normales, y dentro de esas tiendas, digamos que existen chats, digamos yo le compro, no sé, droga a un vendedor, pero si yo le digo una clave secreta que me la dijo otra persona voz a voz, entonces él me da acceso a otro link donde no solo va a poder comprar drogas, sino va a poder comprar armas, o va a poder comprar contenido sexual de cualquier tipo. Entonces, Ok. ahí fue cuando empezamos a crearse los diferentes libros, niveles, perdón, de la eWorld. Entonces, entre más difícil fuera Link, era mucho más el complicado, pues, acceder a eso. Ya el FBI como tal de Estados Unidos se dedicó aún se dedican a investigar todos esos foros porque pues hay muchísimos foros que no están indexados o libros que no tienen portada, donde se comparten todavía bastante de esta información. Ok, entiendo. Básicamente esos son los niveles, no es que exista nivel uno 2 3 4 5 no existe. Eh, entonces, ¿por qué se volvió tan popular? Porque resulta que había un foro que se dedicaba a grabar, digamos, de personas y uno pagaba por el tipo de tarea que le hicieron a esa persona. ¿Estos eran Entonces, los Red Rooms? ajá, entonces algo así. Entonces resulta que se Ok. filtró, sí, se filtró en un foro de la subweb, o sea, digamos que ese link se filtró tan rápido que incluso llegó a los navegadores normales Como un y Reddit. ajá, y llegó a incluso a estar en una página que se llamaba Goringa, que era una página de Uy, bots. Goringa. Ajá, en ese Esa entonces. página era, bueno, para los que no la escucharon nunca, nos podría contar rápidamente qué era Goringa. Goringa era un foro donde publicaban eh, gore, ¿no? El término gore es simplemente sangre, ¿sí? Donde muerte, accidentes, etcétera, donde se compartía todo este tipo de contenido. Ok, ok, sí, sí recuerdo porque eso fue como para mis etapas del bachillerato, secundaria, como se conoce en algunos otros países. Y era como el que conocía esa página, llegaba y les mostraba y todos como que, uy, ¿qué es eso? ¿Qué está viendo? Pero en realidad, pues lo que usted dice era algo de la web normal, que se puede acceder desde Google. Ajá. Pero Lo curioso, ahí se porque filtró lo de las Red Rooms, no tenía ni idea. por ahí se filtraron la Red Room, que la mayoría de cortos o videos que habían de personas torturando, o sea, eran de ahí venían recortados, obviamente no veían los videos completos, pero eran recortes de lo que se veía, digamos como la puntica de lo que se veía ver en la web, o en esos niveles de la web, por así decirlo. Entonces, incluso llegó a haber varios videos de personas, de narcos, de carteles mexicanos, donde las personas siempre hacían diferentes tipos de ¿no? Entonces la DEA se involucró en esto también, junto con el FBI, empezaron a investigar cuando se dieron de cuenta qué tan gigante era la web. Y no podían creer lo que ya existía algo así. Ellos conocían del navegador todo o algo así, pero simplemente decían, no, son unos poquitos foros, pero cuando accedieron a la metadata que había en todas estas imágenes, en todos estos videos, se dieron de cuenta que era un mundo gigante y que no eran miles de personas, sino eran millones de personas que navegaban a través de la web y que eran personas poderosas, que incluso políticos de los Estados Unidos o de otros países estaban involucrados. Ok, ok, Entonces ahí fue más cuando se dieron de cuenta que ya la ciberseguridad se les había salido pues de las de las manos, ¿no? Que manos. este mundo ilegal ya no estaba controlado pues por ellos, simplemente pues por estas red rooms que se iban a filtrar en esa red, Ok, o en ese foro. hay algo que es necesario decir en este momento y pues para evitar los temas legales, toda la cosa. Presuntamente se dieron cuenta de eso. Presuntamente. Ya cada quien escoge si en qué desea creer y pues la idea de todo esto, de la gente que está escuchando este podcast, es que investiguen, que ellos mismos miren y busquen los datos de lo que usted está hablando, que para muchos es una realidad, para otros podrán decir no, no están así o incluso peor. Pero
hay que hablar como con ese término, presuntamente, para evitarnos como todo el tema legal. Pero sí, es cierto, para nadie es un secreto que, bueno, en ese momento, 2014, 2015, se estaba empezando como a popularizar este tipo de cosas, que ya es diferente ahora que en este momento cualquier persona con Telegram y con los grupos correctos encuentra todo lo que estamos hablando, sin tener Y hoy en día conocimientos es de mucho nada. más fácil. Pero Hoy en en día ese es mucho más momento, fácil. total, en ese momento era como mucho más restrictivo. Pero bueno, volviendo al tema de su historia, en este primer grupo fue lo que usted me decía. Bueno, fue algo demasiado sencillo, pero porque fue bueno hablar de la web, porque gracias, bueno, pues no gracias, sino más bien por la web, que entonces empezó a popularizar, fue que yo ya empecé, digamos, a meterme ya en foros donde estaban totalmente ocultos y ya no, ya dejé esa pelea social o esas protestas sociales a través contra el gobierno y empecé a involucrarme como cosas mucho más delicadas, ¿no? Como a meterme con personas que se dedicaban a compartir contenido pues de niños, ¿sí? De menores de edad. Entonces nos dedicamos simplemente pues a destapar quién era la identidad de las personas, a enviarlas, pues a ayudarle, por así decirlo, pues a los gobiernos que estaban buscando detrás de todo esto. Y Como pues los lo es el enemigos, término pedo stalker, ¿cierto? O más o menos así. Lo he no, los escuchado en algún pedostal que son momento. otro tipo de cosas, otro tipo de términos, los pedostal que son personas que normalmente se ingresan, esas son personas que son enfermas mentalmente y que se dedican a buscar niños por redes sociales, a stalkearlos, a mirar sus fotos, etcétera, y pues y ahí queda todo. Pues no se Ok, dedican ok. a vender contenido como un pedófilo de verdad o a violar niños, sino simplemente les gusta ver fotos de niños. Y ya. Entonces empezamos a filtrar toda esa información de muchos pedófilos que habían en las redes sociales o personas que se dedicaban a vender ese contenido porque la cantidad de dinero que se manejaba era gigante. No eran miles de horas, sino millones de horas que se manejaban en ese entonces. Entonces nos dedicamos a eso y pues la cantidad de enemigos que nos hicimos fueron bastantes. Entonces yo en ese entonces me involucré antes de ya empezar la universidad, me involucré con un grupo de hackers que se dedicaba a meterse con políticos que estaban metidos no solo en el mundo de este contexto, sino también en otros tipos de cosas ilegales. O sea, como siguiendo ese patrón social, pero a un nivel mucho más alto. Y no, digamos, no estamos hablando de aquí, de este país, sino en general de varios países donde, digamos, se filtraba bastante información de cuánto dinero gastaban esos políticos en ese tipo de cosas. Habían políticos que hacían eso con sus hijos, donde subían las fotos de sus hijos ¿O sí? a esas redes para lucrarse de eso, o sea, donde pues hablaban de sus hijos y se lucraban de ese tipo de cosas. Entonces, digamos que ya uno empezaba a como que a ver qué tan corrompido está el El mundo, ¿no? mundo. Qué duro, qué duro. Eh, Ish, ajá. Y pues a nivel latino, a nivel Latinoamérica, no era muy... nadie le ponía cuidado a eso. Simplemente la gente le pasaba por igual ese tipo de cosas, pero podía ser su vecino, podía ser su amigo el que estaba realizando eso, nadie se daba de cuenta. Normalmente esas personas tienen una vida normal y sí. nadie se da cuenta que hace esto en sus tiempos libres, por así decirlo. Ok, tengo una pregunta. Y Y centrándonos más aquí bueno, primero su recorrido en este mundo que ya nos está contando que ingresó a otro grupo. Quisiera saber si concretamente de Colombia. ¿Por qué hablo de Colombia? Es el país donde yo vivo y de donde empezó todo este tema de voces del terror. Bueno, ya sea de Colombia, de pronto de algún lugar cercano, algún país vecino, si pudo ver algo muy fuerte que se estuviera manejando por parte de entidades referente a todo el tema de lo que nos cuenta, acceso carnal, violencia, todo esto.
cuando ingresé al grupo, entonces ahí vino algo mucho más grande, que a nivel, digamos, a nivel de Colombia, digamos que no había tanto tema de tortura y no había como una retro o algo así, digamos que las cosas ilegales, o sea, que donde estaban centradas eran en México. En México no sé si es que la gente está un poquito más loca, no sé, pero en México es donde se centraba esto, pero en Colombia, eh, en ese entonces, ya cuando ya estaba incluso a punto de cumplir la mayoría de edad, en Colombia había una persona o un ciberdelincuente que se dedicaba a organizar la información de muchas chicas a nivel de Colombia. Digamos, cogía las fotos desnudas de las chicas y las organizaba por localidad, por ejemplo, o por ciudades o No por jodas. barrios, etcétera. Entonces, no sé, colocaba el nombre de la chica, colocaba el barrio y tenía un foro totalmente eh, para ese tipo De- de cosas. Entonces entonces decía, no sé, Pepita Pérez, y Pepita sí. Pérez se encuentra localizada no sé, en Cartagena, en el barrio tal, y vendo esas fotos, o vendo el video, todas las cosas. Uf, qué Esa persona lo que, turbio. esa persona lo que hacía en Colombia era, normalmente tenía muchas formas pues, de obtener esa información. Normalmente buscaba a las personas que terminaban sus relaciones, niños, o sea, personas jóvenes entre los 13 y 16 años, y se dedicaba a comprar el contenido de las personas, y la otra era infectando a ese tipo de personas, a esas personas por WhatsApp, porque ya se utilizaba WhatsApp, se utilizaba el famoso PIN de los BlackBerry, Ok. de esa forma él infectaba esos equipos y empezaba a obtener información de todos los equipos para poder organizar y la vendía y se lucraba bastante de este tipo de, de contenido. Entonces era bastante el contenido que tenía, era mucho, más que todo chicas de Medellín, de Bogotá, de las ciudades principales, pero eh, no sé, ahí podía estar la novia de uno, ¿no? Eso le O iba a simplemente decir, la hermana. la Hay tan, hermana, hay sí, tantas exacto. cosas que uno dice como, venga, o sea, qué tan podrido debe estar este mundo, o bueno, está, que hayan personas que trafiquen con eso. Y no, no tantos que trafiquen, que obviamente es muy denso esto, sino gente que compre eso. O sea, Sí, es que había bastantes personas que compraban eso, pues porque normalmente la mayoría de personas que tenían contenido ahí eran chicas, la mayoría de mayores de edad, o sea, eran chicas de 16, 15, que ya tenían su primer novio, su primer celular, o y se envían videos con su pareja, esas cosas, pues porque estaban, digamos, conociendo su sexualidad, por así decirlo. Lo hacían de esta forma, pero pues se aprovechaban de ese tipo de cosas. Entonces yo simplemente escribía el nombre de la persona, tenía hasta un mapa interactivo, el mapa de Colombia, donde yo podía navegar a través del pues, mapa y escoger la ciudad y ver, digamos, no sé, quiero ver todas las chicas de Medellín. Entonces me salía organizado por barrios, hasta la ubicación de las personas donde vivían. Entonces digamos que eran es que bastantes esto los es datos muy que se turbio. filtraban. Ajá. Entonces Esto, era esto se presta para demasiadas cosas, o sea, de el hecho de tener esos, como esa información privada de alguien, le da demasiado poder al que las compra. Porque exacto. perfectamente con esas fotos le puede llegar el mensaje a una de estas chicas como, mira, tengo este material tuyo, si no quieres que se publique, haz esto. Y lo curioso es que, de hecho, que día estaba viendo un capítulo de Black Mirror y había algo relacionado con esto. Era un chico que estaba haciendo cosas indebidas en internet, no voy a spoilear, y lo contactaron. Le mandaron la grabación de lo que él estaba haciendo y le dijeron, si no quieres que esto se publique, tienes que hacer lo que te vamos a decir al pie de la letra. Y si aquí en Colombia hay una persona que se encargaba de, bueno, un delincuente, porque no creo que haya otro término, que se encargaba de robar esta información de chicas jóvenes, incluso niñas, y hacer esto, yo no me imagino las personas que compraron esta data, que hacían con eso, o sea, los que digan que todo lo de Black Mirror va a llegar, no, no va a llegar, ya llegó, y hace rato.
Exacto. Qué duro. Bueno, entonces nos dedicamos a investigar, o bueno, yo me dediqué a investigar a esa persona. La persona era muy buena ocultando su información, pero resulta que pues muchas veces me hacía pasar por cliente de comprar ese tipo de cosas y compraba ese tipo de cosas para mirar si lograba cómo se hacían los pagos. Normalmente los pagos se hacían con criptomonedas, ¿sí? Con el famoso Bitcoin. Eh, entonces era muy difícil rastrear, pero resulta que eh, navegando encontré una persona que le ha comprado contenido pues al dueño de esa página, y resulta que en ese él le había mandado una foto de las primeras, o sea, de las primeras cuentas que él creó, o foto, o por así decirlo, fotos que él vendió. Él le envió una cuenta bancaria para que le consignara por esa foto, ¿sí? De las primeritas. Digamos que Ok, eso más o menos, yo duré casi hasta los 20 años investigando eso. O sea, eso fue bastante tiempo. Fueron más o menos 3 años de investigación. Y gracias pues no, pues gracias a una persona que compraba ese contenido, logramos saber quién era el que estaba detrás de todo esto. Pues gracias a la cuenta bancaria que en sus inicios, ¿no? Cuando inició todo esto. ok. Entonces, al ya tener esa cuenta bancaria, pues empezamos a buscar quién era el que estaba detrás de todo esto. Y pues era una persona del común, sí, que era una persona normal, que usted iba y tenía familia, tenía hijos, tenía todo eso. Pero ya tenía tantas redes, tenía tanto poder económico, que pues que estaba influenciado por muchos políticos, etcétera, que en el momento que se hizo la denuncia, simplemente por encontrar esa cuenta, pues no fue suficiente pues, para poderlo encarcelar. Pero entonces la policía al entrar en investigación, esa persona se asustó tanto, lo que hizo fue borrar todo, ¿sí? Porque él tenía sus dominios alojados en Suiza. Los servidores donde almacenaba los tenía alojados en Suiza, y la jurisdicción de Suiza es muy, muy diferente, donde para uno poder acceder a un servidor allá toca, ni el país más poderoso puede tocar prácticamente ese tipo de cosas en ese entonces, ¿no? Hoy en día ya es diferente. Entonces ya él del miedo borró todo eso, bases de datos, borró todo. Entonces digamos que esa página se cayó, pero quedaron muchos clones, ¿no? Y Como ahí viene siempre cuando otro se foro sabe algo. famoso. Estábamos hablando de Bolinga y pasó, y de esa página web que les estoy contando, se fusionaron muchos países y se creó el famoso foro de Porín, ¿sí? Que es un foro donde Ok, hoy en día sigue vivo, que se ha peleado muchísimo por eso. Eh, es un foro que está en la subweb, o sea, uno le puede googlear y aparece todavía, donde se siguen publicando nudes, o pues, ya no digamos de menores de edad, pero sí se siguen publicando, filtrando información de muchas chicas, chicos de todo, ¿no? En ese foro, y no se ha podido dar de baja ese sitio pues porque nadie ha puesto denuncia, ¿sí? Ninguna chica o algo ahí ha puesto denuncia. Entonces, o denuncias pueden haber, pero no lo suficientes para tumbar la página. Entonces digamos que digamos el hijo de esa página que yo le digo colombiana, otro logro colombiano, por decirlo, pero malo, es que nace gracias a la página que le contaba yo, al foro donde compartían eso, gracias a Colombia, pero con la unificación de todo Latinoamérica. O sea, estamos hablando solo de Latinoamérica, no estamos hablando de otros países, porque me imagino que otros países tendrán su propio foro. es que es eso, uno se pone de pronto a pensar en cómo es que somos de alguna u otra forma referentes mundiales en cosas malas, o sea, por lo menos lo que usted nos acaba de contar, que lo que les digo, esto que hay interpretación de cualquier persona, cada quien tiene su punto de vista, y lo que se diga acá se, se recomienda que ustedes mismos lo investiguen, que no coman entero. Pero cómo es posible que, bueno, esto fue una World Premiere, por así decirlo, nada, creo que muy poca gente sabe cómo nació un foro como el que usted nos mencionaba,
nació inspirado en algo colombiano y que hay otra cosa que yo he hablado aquí en el canal y es el tema de los serial killers y todo esto. También los máximos son colombianos, que es Don Garavito y Don Alfonso López. Uno dice como, hey, también tenemos a los dos mayores serial killers de la historia. Y ahora usted me cuenta que también, por culpa de algo que se hizo acá, se inspiraron para hacer algo más grande. Nah, qué Sí, triste ese digamos tipo de cosas. que el foro Polinga, digamos que como tal ya existía, ¿cierto? Ya existía, digamos, como una subbases, obviamente. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que cuando se cerró esta página, pues lamentablemente las chicas colombianas son muy solicitadas en otros países, ¿sí? Entonces, digamos que se recogió, la data que se ha reunido durante muchos años, que han reunido todos sus clientes que tenía, fue a parar allí. Entonces, a la gente al saber que las colombianas fueron a parar allí, entonces ya no dijeron, bueno, ya no metamos a las colombianas, metamos argentinas, metamos mexicanas. Bueno, también creo que ahí España también se involucra, digamos, ahí. eh, Porque fue ya como tal existe, pero digamos que eso, gracias a la página colombiana, digamos, crearon como un hijo, que es esa página llamada Poli, que hoy en día sigue existiendo. Ok, bueno, Eh, entonces pues, usted me no vayan cuenta a que... googlearlo, ¿no? No, la idea es que no. Obviamente, pues el nombre y eso voy a censurarlo, aunque Sí, pues con un poco de imaginación ya cualquiera va a saber cuál es. Pero bueno, usted me cuenta que en este segundo grupo ayudaron a desmontar una página de tráfico de videos íntimos, específicamente de aquí de Colombia. ¿Y qué siguió sucediendo en este grupo? O ya de pronto usted se cambió de grupo, ¿cómo continúa la historia? bueno, este grupo se empezó a meter después de este golpe, por así decirlo, no solo están haciendo esto, digamos, como tal en Colombia, sino están haciendo eso en muchos países, están haciendo muchos golpes, se estaban metiendo con mafias, porque realmente son, pues, no la colombiana, sino de otros países, de páginas donde vendían drogas, donde vendían armas, ahí habían mafias detrás, ¿no? Ok, Y pues, lamentablemente, el gobierno está involucrado en ese tipo de cosas. Entonces, este grupo empezó a meterse con presuntamente. ese tipo de mafias, Sí, empezó a meterse con ese grupo de mafias y pues el nombre ya era muy famoso entre las autoridades, no a nivel, digamos, del común, sino entre las autoridades. Y uno de sus mayores golpes que dieron fue a una entidad bancaria, que no voy a decir el nombre, pero es muy famosa aquí en Colombia. Se metieron con una entidad bancaria donde hubo un desfalco de muchísimo dinero por parte de este grupo. Entonces empezó una investigación y estas personas no supieron manejar ese dinero, incluso no alcanzaron a repartir el dinero entre todos los miembros del grupo. Entonces, digamos, como que empezaron a hacer lujos, a comprar cosas, pues, de eso, y pues, agarraron al líder, al que fundó el grupo. Y entonces, cuando agarraron el líder, el grupo se acabó. Entonces, digamos que yo era perteneciente, digamos, al grupo, pero por así decirlo, era como un nivel bajito. O sea, como que tenía los niveles más bajos en ese grupo, entonces digamos que a pesar de eso yo estaba, digamos, asustado en cierta parte, porque habían caído bastantes personas, pero los que caían eran personas que trabajan directamente con el líder del grupo, ¿cierto? Pero pues uno se asusta. Bueno, por de mí, supuesto. digamos, no era que tuvieran datos muy relevantes, porque siempre he cuidado bastante el tema de la huella digital, pero pues uno no sabe, ¿no? Porque pues hay personas que saben mucho más que uno, que son más inteligentes que uno. Total, Entonces, siempre va a haber alguien. eh, ahí fue cuando ya yo duré con miedo como más o menos como unos 4 meses. Pero entonces esto me ayudó a subir el ego, me subió el ego para seguir haciendo investigaciones. Y ingresé a otro grupo, ya me conocían, todo el mundo me conocía por Morse, en el nick. Entonces cuando supieron que era yo, entonces me recibieron muy fácil en otro grupo. Y ahí llevaban otro nivel,
mucho más más profesional, donde estábamos financiados. No puedo decir por qué no estábamos financiados, pero sí era muy top. Y ahí fue, digamos, como lo más top que yo llegué del tema del hacktivismo y el tema de la seguridad informática. Entonces ya Ok. estando en este grupo, estábamos investigando a una entidad muy famosa aquí en Colombia. Esa entidad, muchos la conocen, que es una entidad que cuida niños, ¿sí? No puedo decir el nombre. Hasta ahí, hasta ahí. Estábamos Sí. investigando esa entidad porque presuntamente pues había una red de tráfico de niños a través de la web, ¿sí? Donde no solo, digamos, traficaban con niños, sino traficaban también con contenido digital o multimedia de estos niños a través de internet. Entonces, digamos, había una persona que tenía acceso a todos los diferentes sedes donde se encontraban estos niños y se dedicaba a usar, digamos, no él, sino les pagaba a otras personas a que usaran de estos niños, pues para poder hacer contenido multimedia y poderlo vender a través de la web. Entonces, todo esto empezó por una denuncia que hizo una madre, pues, de uno de esos niños que pues le habían quitado pues a su hijo y entonces desde ahí empezó pues como tal la denuncia, ¿no? De esto y empezamos la investigación. Bueno, cuando yo ingresé más o menos ya habían como año y medio investigando de esto. Pero Qué pues duro. había, digamos que había muchos enemigos detrás de eso, demasiados enemigos, demasiadas personas que tenían bastante poder político, no solo a nivel de Colombia, sino a nivel general. Entonces, ah, empezamos también a investigar, hasta que dimos con el dueño de esto o que se dedicaba a realizar esto y todo fue por una foto también en uno de los contenidos multimedia donde abusaban de uno de estos niños, donde se veía siempre una misma cámara, Sí. ¿sí? Siempre se veía una misma cámara cuando terminaban los videos, eran grabados por una misma cámara y, y en algunas, digamos, videos que salían en espejos o en reflejos se veía, digamos, la cámara donde grababan esto y siempre se veía esto. Entonces empezamos a investigar de todas las personas pertenecientes a esta entidad, quién podría tener una cámara de estas. Y pues fue o sea, nunca o sea, a pesar de que se duró más o menos 2 años, fue muy fácil hallarlo porque pues no es común que alguien de cada necesidad tenga una cámara, ¿no? Entonces empezamos a investigar las típicas personas de marketing, las personas que se dedican a realizar el contenido multimedia normal de esta entidad, a las que suben contenido ya sea en televisión, etcétera. Y así fue muy fácil hallar que había una sola persona que tenía ese tipo de cámaras, que tenía acceso por su nivel político y porque, bueno, era uno de los directores, por así decirlo. Era uno de los directores de toda la área de marketing de esa entidad, ¿no? Ok. Entonces nos dimos de cuenta muy fácil, lo mismo, esa persona tenía familia, pero tenía familia, tenía hijos, pero con sus hijos ni su familia nunca se metió. O sea, no abusó ni de sus hijos, nunca se metió con su esposa, sino simplemente le hacía eso a otros niños o a otras personas. Entonces cuando él cayó, entonces empezaron a caer todas las personas que él les pagaba, porque pues habían personas que les gustaba que les pagara para que hiciera eso, él vendía a los niños, los, ya, obviamente usted va a censurar eso, eh, a través de redes sociales, pero pues lo mismo que pasa en este país, al tener mucho poder, pues no se llegó esa persona creo que en ese momento ya está libre. Entonces, Uf. digamos, no se llevó, digamos, a cabo la justicia, como se dice, y nunca se llegó a saber o sea, por muy pocos medios de comunicación, si no estamos por ahí de haber noticias en internet, de una red
de tráfico de mineros a través de esa institución, pero nunca se llegó a condenar como tal a esa persona por el nivel político que tenía esa persona en, pues, en su entorno, ¿no? Y digamos, eso fue lo Qué más, duro. cuando terminamos de hacer eso, en el grupo que exactamente, pues, uno como que llega a cierta parte donde uno madura, por así decirlo, o uno cambia, digamos, su expectativa de ver las cosas. Entonces como que yo me fui alejando de este mundo y me di cuenta que de verdad, tratar de cambiar, digamos, las cosas malas es muy, muy complicado. Entonces, actualmente pues ya no me dedico como tal al mundo de la ciberseguridad, digamos, ofensiva, sino simplemente Sí. trabajo con eso, obviamente, pero de forma legal. ¿Sí? Entonces, pues me alejé totalmente de eso, pero eso fue, digamos, como el nivel más alto que llegué en el Mo- tema de la ciberseguridad. Morch, una pregunta. Sí. Bueno, usted me cuenta esto y el solo hecho de imaginármelo ya me da como impresión, asco, o sea, muchas sensaciones sin verlo. O sea, yo no he visto este tipo de cosas porque creo que, no sé cómo me sentiría. Ustedes, las personas que se han dedicado a esto, que de pronto, o sea, por el hecho de querer hacer un bien, han tenido interacción con este tipo de contenido, ¿cómo, o sea, cómo hacen para que no los afecte? O sea, para que no los afecte tanto, o si los afecta, cómo se controla esto, Eso no hay forma de que porque, no le afecte. ok, Siempre lo sigue afectando a uno y a pesar de que yo ya me alejé de esto, me sigue afectando porque, no sé, uno queda como con un trauma, ¿no? De ver qué tan dañada está la sociedad y que ver que alguien es capaz de hacerle daño a alguien, incluso no hablando de en general de niños, sino en general, digamos, a las chicas, de chicos, o sea, de cómo alguien es capaz de utilizar, digamos, esa fuerza por encima de alguien que está vulnerable es muy traumático, porque yo llegué a ver demasiadas cosas y uno dice que verdaderamente el mundo está muy dañado y que ahí no hay poder político, económico que pueda cambiar eso, porque las personas que están involucradas detrás de todo eso son personas demasiado poderosas. Entonces, para poder luchar contra esto es, lamentablemente, todo crear un virus para poder acabar con la humanidad, ¿no? Es la única forma. Y qué ya. duro. No, es que es muy complicado y creo que es de esas cosas densas que no se suelen hablar, ¿no? Usted ve que dicen como, hey, entrevistamos al hacker que hizo tal vaina, pero muy poco se atreven a contar más allá y pues de antemano le agradezco como por hablar de este tipo de temas. Es importante visibilizar todo esto que realmente está sucediendo en nuestro día a día. Usted mismo lo decía hace un rato. Uno no sabe si el vecino de aquí de la casa de al lado esté haciendo eso o tu profesora de kinder que se ve súper tranquila, súper esto, sea una persona que se dedique a traficar con este tipo de contenido. Muy, muy duro. Pero bueno, saliéndonos de pronto un poquito como esta parte tan densa que llegamos a hablar, y ya que tocaste el tema de virus, para una persona como yo, que bueno, digamos que no tengo demasiados conocimientos, obvio si me defiendo en algunas cositas, pero el término virus, y yo había escuchado ahí como tipos de virus, ¿cierto? ¿Cómo se pueden clasificar como para que la persona de a pie entienda, para que no esté Bueno, metida hay como en este muchos mundo? tipos de virus. Está el más famoso, es el virus troyano. Pues, se definió así por el caballo de Troya, ¿no? En que venía, pues, personas que infiltraban dentro del caballo de Troya para poder demostrar que supuestamente venían en paz. Entonces, digamos, ese es el más famoso. Es el que Ok, se utiliza por y es el que se debe proteger todo el mundo actualmente. Digamos que hoy en día no se te pasan un PDF o una imagen X, pero detrás de esa imagen X o detrás de ese PDF viene algo camuflado, que es el virus, ya sea un tipo ransomware, un tipo
no sé, un virus que simplemente te roba la información de tu equipo, la clona, etcétera. Es un Un ransomware. ransomware es un virus que secuestra la información, y la Ok, secuestra, la cifra con un algoritmo súper complicado y te pide una recompensa por eso. Pero digamos, ok. normalmente este tipo de virus van es hacia las organizaciones, hacia las empresas, pues porque una persona del común no tiene muchos datos. Pero imagínense una empresa súper gigante, no sé, como Google o un banco, que les secuestren toda esa información de los clientes y pueden pedir una recompensa por eso. Hay muchos casos de hoy en día de ransomware de muchísimas empresas muy grandes, incluso empresas de seguridad, que les ha pasado eso. Aquí en Colombia no ha habido muchísimos casos de eso porque la seguridad colombiana es pésima. Ok. Entonces, básicamente eso. Digamos que a las personas del común más bien les secuestran su información, más que todo, por ejemplo, los que le pasan a los youtubers, donde secuestran su canal, donde suben videos para promocionar algo, porque pues No tienen sé. mucho alcance, ¿no? Entonces, Sí, lo sí, que sí. hacen es camuflar el virus a través de, no sé, normalmente dentro de un videojuego, diciendo que, oye, prueba mi videojuego, mira que te lo regalo para que lo pruebes gratis y subas un video a ver qué piensas, o simplemente descarga esa aplicación para que puedas optimizar tu computador, etcétera. Entonces, de todo eso viene un virus camuflado que normalmente se salta todas las seguridades que tú tengas porque va a clonar el computador totalmente. Entonces, digamos, coge ese virus, clona el computador. Cuando el computador lo que hace es llevarse el computador por otra parte. Entonces, así tengas autenticación de 2 pasos, así tengas todos los parámetros de seguridad, pues él va a clonar todo el computador. Entonces va a tener acceso. Al menos que tú le cerras sesión en todos los dispositivos. Es la única forma. Pero el resto él va a clonar todo el navegador, así lo haga desde otro país, y va a poder tener acceso a todo lo que tenga abierto en ese momento el computador. No hay forma todavía de evitar esto más que utilizar software legal, no creer en todo lo que le dicen, analizar, digamos, ese tipo de cosas de páginas desconocidas. Si normalmente una persona dice prueba mi juego, le tiene que mandar un link de Steam o páginas famosas de juegos, no utilizarlo, pues, descargar el punto .exe o descargar un PDF X, normalmente, o archivos así súper raros, ¿no? De un Entonces, hoy en TXT día, o cosas así. sí, normalmente todos los virus vienen con un punto .rec que es ejecutables. Un punto .rec que lo que hace es modificar el registro del computador para que se ejecuten ciertas cosas, ciertas tareas, o un punto .exe, pero viene, digamos, con el icono de un PDF o viene con el icono de una imagen. Y como uno en Windows, que el usuario normal, el usuario que utiliza Windows, normalmente oculta las extensiones, pues no se le darse cuenta que el archivo termina en .exe, sino dice archivo.pdf, pero por debajo viene .exe, ¿no? Pues madre, o Entonces, sea, no es como lo que uno ve al momento de acercarse, sino en la descripción total, ahí sí está el punto final. ajá, y si uno le da Pues interés madre. sobre extensiones, entonces ahí puede ser un ejecutable, puede ser cualquier tipo de cosa. Y ya están otros tipos pues no virus, sino más bien eh, parches de seguridad que pues no han sido parcheados, o temas de seguridad, digamos que son los zero days, ¿sí? Que son vulnerabilidades, que hay personas que se aprovechan como tal de esto, ya hablando del famoso caso de la aplicación que cobraron por acá, que presuntamente el gobierno anterior compró, ¿sí? Que es un software, La eh, del caballo volador. ajá, es un software que aprovecha ese tipo de vulnerabilidades que no han sido parcheadas o que nadie conoce, pues para explotar diferentes tipos de cosas. El más famoso caso que hubo en el que se utilizó este software fue en un príncipe del Medio Oriente, no recuerdo bien, donde simplemente con un mensaje a WhatsApp, aprovechando una vulnerabilidad, pudieron saber la ubicación en tiempo real. Y eso que él tenía iPhone, supuestamente, pues iPhone oculta y cierra esa información de manera diferente a los demás dispositivos. Entonces, Ok. pues, menos eso. Algo que mencionas y que es importante, ya que nos íbamos como al tema de las marcas. Una pregunta mucho más concreta de mi parte.
todo dispositivo que tenga internet es hackeable. Sí, sí, todo dispositivo que tenga internet, pero más bien no lo hablemos a todo dispositivo, sino a toda la persona que está conectada a internet. Si no tiene sus reglas básicas de ciberseguridad, es hackeable. Ok, Es más bien eso. No es que yo simplemente por estar conectado a internet llaman a hackear. Más bien si uno accede a una página que se ve rara o uno accede a leaks raros o a archivos raros, es hackeable. Ya si estamos hablando de un software tan avanzado como el que presuntamente compró el gobierno, pues hablando de esa forma todo el mundo puede ser hackeable, ¿no? Porque aprovecha vulnerabilidades que no han sido parqueadas en ningún sistema operativo. Pero pues en general todo el mundo puede ser hackeable si no utiliza el sentido común en Internet. ok, este término es el de, ¿cómo es que se, cómo es que se utiliza que es el hackear a una Ah, persona que hace? eso se llama ingeniería social. Eso, ingeniería social. Ajá. Es el problema. Yo alguna vez escuchaba un podcast en el que decían como, bueno, ustedes pueden tener el sistema más seguro del mundo, pero si alguien con ingeniería social es capaz de acceder a uno de sus ordenadores porque un empleado le dio el acceso, por más seguridad que usted tenga ya pudieron entrar. Exacto. No, Hay algo básicamente que, todo funciona a través de ingeniería social, ¿no? Las estafas, los total, virus, no, todo es una manipulación detrás de todo eso. de hecho hay algo que fue interesante en su momento, un trend de Instagram en el que la gente como que colocaba datos que no deben colocar, como, hey, esta es la fecha de mi nacimiento, este es el nombre de mi mascota, este es mi signo zodiacal, este es mi animal favorito, o sea, muchas cosas, y que yo escuchaba, creo que fue en este mismo podcast en el que hablaban también con una persona dedicada a la seguridad informática, y decía, tan bonita la gente que les está dando las preguntas de seguridad para una verificación de una contraseña. Ajá. Entonces, ahí va de la parte de lo que usted nos dice, tener sentido común de información que no se debe dar. Sí, hoy en día es muy complejo que las personas tengan ese sentido común porque, porque no sé, las redes sociales han permitido que las personas simplemente piden su información así nomás. Hace poquito, bueno, hace poquito, no, hace unos años, eh, robaron a una persona así, habían planeado todo su robo. Eso fue en Estados Unidos ese caso. Habían planeado todo su robo porque ya saben que la persona tenía un dispositivo donde se la pasaba y además había subido una foto donde estaba con las manos abiertas sobre un vidrio, con una foto así paradisíaca, que ya está súper bacana y todo, pero estaba mostrando sus huellas digitales y uno le hacía zoom, podía ver las huellas digitales de la persona y entonces los ciberdelincuentes que están entonces mandaron a robar a esa persona para quitarle su celular y a través de la huella digital que estaba en esas fotos pudieron desbloquear pues el celular. Eso fue hace unos años que pasó eso. Entonces digamos que a ese nivel se ha llegado de, del tema de ciberseguridad. Obviamente pues yo estoy hablando de un caso muy parecido a película, pero pues, son casos que uno dice, bueno. Entonces ahora imagínense lo que usted cuenta. Hoy en día en Instagram hay un reel famoso que es de las personas que comparten su ubicación para saber si mi amigo está cercano o no. Ok. Uno lo puede ver normal, ese tipo de cosas, pero si uno supiera qué personas tienen Instagram como amigos, uno dice, bueno, está bien. Pero si no, normalmente las personas que comparten tienen muchísimas personas desconocidas que uno no sabe qué poder o qué intención pueden tener pues, para ir a buscar en esa ubicación o donde viven o donde frecuentan, ¿sí? No, Pues para aprovechar ese tipo de cosas. y es que ni siquiera es alguien que tenga conocimientos informáticos. El ladrón del barrio puede seguirlos a todos en Instagram. Y apenas uno de los vecinos diga, aquí desde Aruba, aquí desde Cancún, desde Santa Marta, el otro dice, ah, casa sola, aprovechar. Ajá.
Sí, Es son que, casos que de pronto, digamos, no se ven de común, pero pues pueden llegar a pasar. Ellos, digamos, si saben que usted tiene buen ingreso económico o algo, pues pueden aprovechar ese tipo de cosas para ir a robar a casa. ok, ok, Morse. Bueno, ya de pronto llegando a la parte final de este podcast en el que hemos hablado acerca de seguridad informática y de muchos casos muy fuertes. Quisiera que nos hablara de cómo nos podemos proteger. A qué voy con esto? Usted decía como, bueno, el tema del sentido común, de no descargar esto. En mi caso, he escuchado gente que incluso dice, hey, quítele el antivirus el computador, que eso solo lo pone más lento. ¿Cuáles serían los 5 consejos que usted daría para que personas del común puedan cuidarse de estos ciberataques? El primero, pues, si usted puede tener un virus, un antivirus de paga, estaría perfecto. Si no lo puede tener su sistema operativo licenciado 100% legal, luego de tener sus programas 100% legal, tener claves muy seguras, tener autenticación de doble factor en todas las redes sociales, tener un gestor de contraseñas centralizado para generar contraseñas. Obviamente, pues tiene el riesgo de que accedan a ese gestor de contraseñas, pero no crear contraseñas genéricas como, no sé, el nombre de su papá y la fecha de nacimiento, sino simplemente ese gestor de contraseñas le genera contraseñas con caracteres muy difíciles de descifrar y se los maneja centralizados en un solo lugar. Google ofrece esa opción. Eh, Tratar de no compartir datos privados en redes sociales. Importante más que todo para las chicas no compartir sus fotos íntimas por redes sociales, por más que así vayan 50 años con el novio o con el esposo, con lo que sea, no hacerlo, porque pues puede que su esposo sea buena persona, puede que usted sea buena persona, pero normalmente puede haber un tercero ahí haciendo eso y que se pueda aprovechar de tipo de cosas. Digamos que no son 5 consejos, son demasiados consejos. Entonces, pero el consejo más importante es tener sentido común. O sea, si usted sabe que no sé, un programa vale $90 y se lo ofrecen en $10, no creo que fue porque alguien buena gente creó el programa porque sí. Detrás de todo eso hay personas malintencionadas que se pueden aprovechar de usted. Y más encima usted está pagando, entonces está pagando para que lo hackeen, para que accedan a sus datos. Entonces, es eso, ¿no? Y ya. Ok, Mos. Nada, agradecerle demasiado por su tiempo. Esta hora y 20 minuticos, créame que ha sido muy, muy interesante. Me gustaría que muchas de las cosas que me contó no fueran ciertas. Que uno dijera, hey, solo son en películas, pero es mejor darse cuenta de cómo es la realidad de este mundo y que más personas conozcan realmente lo que está pasando en nuestro día a día. Entonces, nada, Sí, agradecerle de verdad por esta participación y agradecerle a las personas que hayan llegado hasta este punto del podcast. Espero de verdad hayan disfrutado. Si de pronto tienen preguntas referente a esto o quieren contarnos cosas, lo pueden hacer en la caja de comentarios. No sé si quieras decir algo para finalizar, Mors. no, pues, que muchas gracias por la invitación y recuerdo que pues pueden investigar, ¿no? Como dijo Len desde el comienzo, no comento todo entero, pero pues pueden investigar y se van a dar de cuenta simplemente haciéndolo desde la web normal, como yo empecé, pueden llegar a saber qué tan dañado está este mundo, ¿no? Pues que todo eso que les conté es una realidad y que sigue pasando hoy en día y que no va a dejar de pasar. Entonces, pues, eh, yo ya como tal, de pronto muchos me van a juzgar por eso, de pronto no, pero luchar contra esto solo es muy complicado porque pues el poder económico y político que hay detrás es bastante grande. Y pues aquí me estoy ahí, por así decirlo, arriesgando un poco a contar ese tipo de cosas, pero pues espero apoyen este video y que Voces de Terror siga creciendo muchísimo. Ya, muchas gracias. Muchas gracias, Mors. Muchas gracias a todos y no olviden que mi nombre es Lennon y esto es Voces del Terror.